Arrancamos con opiniones encontradas en este día en el que está como a medio gas. Para algunos ha sido de asueto, pero para muchos otros no. Ha sido también un día laboral normal. Y para entrarle a discutir sobre Colima. Colima fue noticia el fin de semana. Se nombró al gobernador interino del Congreso del Estado, lo nombró. Y hubo varias declaraciones, sobre todo del Instituto Nacional Electoral, sobre el proceso electoral que deberá, la elección extraordinaria que deberá de convocarse. Primero por el Congreso local y luego fijar la fecha en la que se celebrarían. Y para discutir sobre este tema, para entrarle y entender qué es lo que está pasando en ese estado, me da mucho gusto que esté este lunes con nosotros Javier Santiago. Javier, como siempre, muy un bien. placer. No, mucho gusto, Pepe. Gracias por venir. No, bueno, se aprecia la invitación. No, como siempre, usted ya lo conoce, ha estado con nosotros varias veces. Y Víctor Alarcón también, de nuestros analistas electorales constantes y sonantes. Muchas gracias, Pepe. Como siempre, hay que estar aquí con tu auditorio. Víctor, un placer que estés con nosotros. Y si quieren, vamos a mostrarlo con lo general. A ver, Colima, un estado donde, pues digamos, es relativamente pequeño. De población tampoco es tan grande. Donde ya tienen 2 récords de anulaciones de elecciones. En 2003 la primera y ahora la de este año. ¿Por qué se convierte en la máxima prioridad de los partidos, Javier? Bueno, ¿qué está pasando en Colima? ¿Es un asunto geoestratégico? Cuéntanos. no, bueno, el asunto es de que hubo, pues, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues detectó un mal comportamiento del gobierno del Estado y fue lo que llevó a la nulidad de la elección. Creo que pues las normas no son suficientes para determinar una conducta pegada a la legalidad. Yo digo desde hace tiempo que pues, tenemos un problema de la cultura política que no se ha transformado, y esta cultura política, pues todavía hay resabios en que se busca obtener el triunfo por vías no estrictamente legales, ¿no? Sí, y vía el sufragio, trampas, ¿no? Con intervenciones de autoridades públicos de manera ilegal. O sea, hay un problema de cultura política, creo que delicado en el país. Fíjate que yo en lo personal tenía una preocupación por Guerrero, por ejemplo. Una situación muy tensa en Guerrero, y luego, violencia, y luego Oaxaca se complicó. Pero pues digamos, se pudo encauzar el movimiento social y no afectó de manera relevante los procesos electorales locales. Sí los afectó, pero no de manera relevante. En el caso de Colima, que nadie tenía puesta la vista ahí, pues resultó que conductas ilegales pues llevaron a la nulidad de la elección. Yo tengo 2 preocupaciones con Colima, voy a ir diciendo una por una. Y la primera, Víctor, es, a ver, Colima en efecto es un estado en el que el resultado es muy parejo, la diferencia entre PRI y PAN es de 17. 500 votos, sí. Una cosa muy pequeña. Que obligó un recuento total de la elección, de hecho. Exacto, y me preocupa, sí, claro, durante el tiempo de las impugnaciones, pero lo que me preocupa es que esto sea un mensaje de lo que puede ocurrir con las elecciones en nuestro país cuando son muy cerradas, cuando entiendo que una de las metas desde siempre, desde que empezamos a construir, digamos, la arquitectura institucional de las elecciones era, pues que aunque sea por un solo voto, haya credibilidad y certeza absoluta de que, bueno, pues ganó por nada, pero ganó. Sí, mira, siguiendo el argumento de Javier, yo diría que, por ejemplo, en la parte del sistema de medios de impugnación, el asunto de detallar tanto las posibles violaciones en un conjunto de supuestos, porque, por ejemplo, si analizas la sentencia que hizo el tribunal, que es de 455 páginas, entonces todos los supuestos que el PAN trató de ir cubriendo para no solamente obtener las 3 que le dieron la determinancia para el resultado, o sea, la intervención del secretario de Desarrollo Social, la del Procurador General de Justicia del Estado y más la cuestión de las tarjetas premium del Partido Verde, el PAN de todos modos metió 800 o 1000 cosas, opciones, ¿no? Y obviamente el tribunal las fue descartando una por otra, ¿no? Hasta en ese sentido, entonces, ahí lo que sí debemos darnos una idea es decir, ¿qué queremos? Una descripción exhaustiva de posibles causales de nulidad, o la idea, como dice Javier, que tenemos que construir realmente prácticas políticas y culturales que realmente determinen que sea el propio ciudadano
el que sea capaz de determinar quién gana y quién pierde. O sea, creo que ahí en un momento dado el empezar a detallar o generar tal carga de responsabilidad que sea la autoridad electoral, ya sea la administrativa o la jurisdiccional, la que determine el resultado, estamos llegando a un círculo vicioso en donde realmente el que termina siendo afectado es el ciudadano, porque no termina entendiendo Claro, lo que son los supone que votaron, claro. que lo que yo obtuve o lo que se supone que yo obtuve en la mesa, digo, en la urna, termina siendo revocado por un acto de presdigitación para muchos en la mesa, cuando en realidad pues simplemente es una aplicación, pues efectivamente, de tratar de interpretar lo que mejor el juzgador y el legislador quisieron decir en su momento y aplicar en su momento, ¿no? Ahora, déjame complejizar todavía más y a partir de tu argumento, lo que entiendo es, estás hablando de sobreregulación. La sobreregulación es, digamos, o puede atribuirse a ella parte, digamos, de este accidentado proceso, digamos, judicial que llevó a la anulación. O, a ver, Javier, también la sobreregulación ha dado lugar a que los partidos contraten desde las campañas sus legiones de abogados y entonces empiezan a preparar la impugnación justo para trastocar o para ver qué sacan del cambio, perdón, de resultados en la mesa y no en la urnas. Gracias, perdón. Bueno, creo que no es un problema simple de encontrar las causas, o sea, hay una cultura de no aceptación del triunfo, hay una cultura de la desconfianza. Entonces, estos dos ingredientes, de la desconfianza y esta cultura de no aceptar las derrotas, ha llevado a una sobreregulación. Si nosotros vemos las últimas reformas electorales, la de 2007, 2008 y la de 2014, son resultado de la inconformidad de los partidos que perdieron. Claro. Sí, Entonces, claro. y porque argumentan que pues hubo mecanismos fraudulentos, ¿no? Se rompió la Es decir, equidad en el proceso electoral. y entonces viene la reforma a intentar regular lo que se consideró mala conducta. Y eso nos ha llevado a un proceso de sobreregulación que ha hecho nuestra legislación de lo más compleja. En la reforma electoral, en una de las reformas electorales anteriores, se estableció que el tribunal solo podía declarar la nulidad de la elección por causales que estuvieran en la ley. Ajá. Bueno, la causal de la intervención de los servidores públicos no estaba, ahora está, y ahora explícita, clarísima. explícita porque se señala con frecuencia que hay intervención de los gobiernos, de todos los partidos, o sea, es una manera derivado de la desconfianza de cuidarse unos a otros, un partido a los otros y los otros a los unos. Y entonces eso ha hecho muy compleja la legislación electoral. Ahora, no es algo nuevo, es algo que ya sabíamos. Está aquella viejísima frase ¿cómo se llama?, de Carpizo, ¿no?, sobre la feria de las desconfianzas, y lo que hemos podido ver es que con mayores regulaciones tampoco hemos logrado, digamos, exorcizar las trampas y las actuaciones irregulares de parte de los actores y de la propia autoridad. Y lo que planteaba Javier es, a ver, es enorme las regulaciones y la cantidad de reformas sucesivas que se han venido dando, y hasta ahora no hemos logrado esa pequeña meta de que no se ponga en tela de juicio el resultado de una elección, porque, o aunque sea muy cerrado el resultado, Víctor. Sí, bueno, yo sumaría a lo que señalaba Javier también la lectura que tienen los propios partidos de cómo ven ellos a la autoridad electoral y a la autoridad jurisdiccional. A veces observan que ellos deberían comportarse en la lógica con la que ellos suponen que, derivado de cómo fueron nombrados o en las condiciones en que se dio el proceso, que ahora también es un proceso cada vez más autonomizado, con mecanismos, digamos, de selección que precisamente el INE echó a andar
justamente para los soples y para la construcción misma de estos procesos, que cada vez eso también vamos a suponer que los partidos pues deberían estar más conscientes de que este proceso de autonomización que ellos mismos fabrican en el papel se cubra y se cumpla en la práctica. Entonces no se puede tener ese doble discurso de primero promover reformas electorales y después tratar de someter a la autoridad electoral a sangre y fuego. Y entonces en eso creo que también me parece a mí que esa dinámica de ensayo-error complementa un poco esto que señalaba Javier, en el sentido de que los propios partidos no transmiten adecuadamente ni el sentido de las reformas, ni tampoco se comprometen con el ciudadano a realmente desarrollar los mecanismos que permitan esas contiendas limpias. Y se desgasta todo con rapidez. Tuvimos apenas una reforma política en el 2012 y la justificación en buena medida era esa, don Javier, que los gobiernos de los estados, los gobernadores sacaran las manos de la elección. Y hoy lo que tenemos que es que en el proceso ha sido más competido, de los más cerrados, pues justo lo que definió cancelarlos fue la intervención de un funcionario local. Sí, pero además también hay otro aspecto que es muy relevante. Algunos partidos, no todos, pero hay algunos que de manera muy incisiva descalifican a las autoridades electorales de manera constante y lo toman como bandera de campaña electoral, considerando que el descalificar a la autoridad electoral les va a acarrear simpatías, ¿no? Y no se percatan en esta estrategia de campaña que lo que hacen pues es deslegitimar a las autoridades electorales, las deslegitiman, pero además son las que les van a levantar la mano. Pues sí, claro. Si triunfan, al final son las que llevan el proceso. como dice el refrán popular, pues escupen al cielo, ¿no? Digo, y hay varios casos en que se ha dado esto. Entonces, sí hay un problema de falta de conciencia y espíritu institucional en los actores políticos. Hay que decirlo. Digo, no es uno muy popular por eso y luego también pues, recibe unos cuestionamientos por eso, pero creo que hay que decirlo. Pero además también tenemos que admitir algo, todos los que pues desempeñamos una función pública, pues está desprestigiada socialmente la función pública. Así es, y hay luego, descrédito. Hay descrédito por la mala, así que por justos pagamos, por justos pagan los pecadores. Pagan los justos pagamos por pecadores. Entonces, ese es un problema. Ese es un problema que en aras de atraer votos, en lugar de plantarse como objetivo propuestas programáticas, detectar las necesidades sociales, hacer propuestas de cómo atenderlas, es un golpeteo a las instituciones que no abona la legitimidad sistémica. Entonces, aquí también hay un problema y creo que este desgaste nos puede llevar a una crisis de legitimidad, lo cual no abona a la gobernabilidad. Una crisis de legitimidad que simplemente es fácil de abonar si pensamos, el próximo año son 12 elecciones, ¿no? 13 elecciones, y luego esto es antesala del 18. Oye, Víctor, a ver si de verdad sí da un poco de terror la cantidad de recursos que hemos puesto en construir instituciones que luego los partidos mismos se encargan de erosionar y el conflicto que permanentemente se vive cuando tienes elecciones tan cerradas, pues vamos a vivir, digamos, en los próximos años, el próximo y el 18, pues un poco con ese mensaje. Sí, no, y además, triunfos rotundos o hay sospecha por definición, ¿no? Bueno, de hecho, también eso es otra situación, que bueno, hay una parte positiva y otra que implica en el sentido operativo. Es decir, en la medida en que se han podido crear todo este entramado de recursos posibles con el cual yo puedo impugnar una elección o quejarme desde los inicios mismos, ¿no? Toda esta idea de los procesos especiales sancionadores, poner una sala especializada simplemente para atender las quejas y denuncias, es decir, la idea de que se han incluso tratado de separar todavía, tipificar mucho más claramente las diversas etapas de impugnación y la obligación ahora de tener que coexistir INE y tribunal, incluso con algunas facultades compartidas en esta parte sancionatoria, realmente es un tema que los propios partidos políticos, me parece a mí,
con todo este asunto, muy particularmente que tuvimos con el Partido Verde, que marca también un punto límite muy interesante y muy importante para saber en qué momento incluso también hay otra vertiente, que es el de la propia opinión pública. O sea, los actores que de alguna manera desde la sociedad civil consideramos que a veces el árbitro, también, no solamente ya los partidos, sino el árbitro, le falta meter pierna, ¿no? Por ejemplo, que mucho fue el clamor, por ejemplo, decir que el Partido Verde se vaya, ¿no? O sea, acumuló 22 sanciones y eso cómo es posible de que no implique que a ese partido se le quite el registro. Entonces, esto también son factores muy importantes, es decir, en qué punto realmente se tienen que construir esos criterios que permitan una homologación, así como el tribunal tiene que crear sus criterios de jurisprudencia para decir a tal sanción X le corresponde a tal conducta X le corresponde sanción Y. Creo que también con tanta reforma electoral continua que se está generando, no hay esa posibilidad de estabilizar esos criterios, no permite una mejor coordinación entre las autoridades jurisdiccionales y las administrativas, y mucho menos pues permite tener una comprensión objetiva desde el lado del análisis, desde el lado incluso de la opinión pública, seamos o no avesados en el derecho electoral, para poder entonces crear, digamos, una secuencia más o menos puntual, clara, de cómo realmente el proceso electoral puede llevarse a un punto tal donde asumimos que hay una corresponsabilidad colectiva en ese sentido. A ver, retomo y seguro quieres reaccionar, y es sí la acción de los partidos deslegitimando a la autoridad como parte de sus propias estrategias de campaña, y hasta dónde digamos, son algunas decisiones como las que decía Víctor, por ejemplo, el tema del verde, lo que debilita o puede generar, digamos, posiciones mucho más vulnerables a la propia autoridad electoral de cara a los partidos. Mira, fue una votación dividida. Yo tengo mi conciencia tranquila. Yo creo que fue sistemático y grave y ameritaba la cancelación del registro. La mayoría consideró que no. Eso sucede en cualquier órgano colegiado. Está claro. Hay mayorías y hay minorías. Yo sigo sin compartir el punto de vista, pero la decisión se acata, se asume. Pero tampoco estamos acostumbrados a acatar y a asumir las decisiones, aunque no estemos de acuerdo, a asumirlas. Entonces, sí, es un factor, sí, pero la exacerbación de la descalificación, ya no de la crítica jurídica a la mayoría del Consejo, sino la descalificación de todo el colegiado, pues obviamente pues no distingue. No distingue quién, que hubo una discusión intensa, que hubo argumentos de carácter jurídico en un sentido y en otro. Y bueno, la mayoría consideró que no era lo suficientemente grave, porque todos coincidimos en que era sistemático y que era grave. Pero al evaluar el nivel de gravedad, pues tuvimos una diferencia, ¿no? Entonces, pero eso sucede en cualquier órgano jurisdiccional colegiado. Claro, donde hay distintos puntos de vista, donde pueden reflejarse distintos intereses y donde las decisiones se toman por mayoría. Que de hecho también así pasó ahorita en esta decisión, o sea, la votación para declarar la nulidad de la elección de Colima fue 4-2. Así es, fue y una con dos votos, incluso interpretaciones del magistrado Galván y el magistrado Penaos contra la mayoría, que consideraban que incluso había una distorsión interpretativa de que los recursos que se habían destinado, por ejemplo, para cubrir un programa de damnificados por eventos meteorológicos en Colima, pues no se podían considerar o tipificarse como violadores del 134. ¿Qué sienten? ¿Que a veces nos están, digamos, faltando razones y sobrando pasiones e intereses? Es el concepto de la determinancia. O sea, si la conducta es determinante para que el ganador haya ganado por malas artes, si fue determinante o no fue determinante, pues es un criterio que ha establecido el tribunal desde hace tiempo. Pero es muy difícil, ahí está desde las elecciones de 2006, ¿no? Los medios de comunicación, por ejemplo, en esa sentencia, tuvieron influencia sobre la elección, sí, pero ¿qué tanto? Pues es imposible saber si habían llevado a conculcar o no la libertad del voto. Como bueno, con el criterio de Colima se hubiera anulado la elección presidencial,
Sí, ahora. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo ven? Sí. Sí, Sí, porque aunque... Con los decir deciles de que lo- Colima se hubieran anulado. es decir, que son criterios exenales también. Aunque en la sentencia viene una descripción metodológica muy interesante para quien quiera buscar la sentencia, o sea, se presentan todas las inserciones, se hacen todas las menciones, se tipifica el valor de si eran favorables, desfavorables o neutrales, y digamos, el Pleno llega a decir que es infundado e inoperante, pero lo interesante es que ya se han tenido que desarrollar metodologías muy puntuales para saber si la influencia de los medios está determinando o no un sesgo a favorecer un candidato. Ahorita, especialista académico de la UAM, y bueno, pues con un montón de años metido en la materia esta de lo electoral. Me quedé contigo, Javier, y es, una vez ya anulado el proceso, ustedes ya han sido mandatados para que asuman la organización de la elección, del proceso electoral local. ¿Cuáles son las oportunidades y cuáles son los riesgos que ves para el instituto en este clima pues, que tú mismo estabas describiendo sobre el enorme descrédito que a veces lo utilizan incluso en las campañas contra las autoridades electorales, que ustedes son los que ahora pues, recibirán, digamos, los reclamos? Bueno, operativamente yo no tengo ninguna preocupación. La gran fortaleza de las instituciones electorales es su capacidad organizativa. O sea, hay mucha experiencia acumulada. Además, pues se va a tener que estructurar la elección en algunos aspectos, desde el punto de vista operativo, conforme a la LEGIPE. O sea, el recuento de los votos se hará en las 2 cabeceras distritales de los distritos federales, ¿no? Entonces... o sea, ¿no se van a aplicar los 2 marcos jurídicos, el local y el federal? Hay algunos aspectos. Hay algunos aspectos. ¿Y cómo es eso? Bueno, es una armonización un poco difícil. Pero no. Bueno, a ver, el Congreso del Estado tiene la atribución de nombrar al interino. Nosotros no nos metemos. Ya está nombrado. Ya está nombrado. Ahora, el Congreso del Estado tiene la atribución de convocar a la elección. Ahora, tiene que haber una coordinación entre el Congreso estatal y el INE, porque se requiere cierto tiempo para organizar la elección. Que no les estaban dando ustedes en un principio. En un principio no. Ya los estaban mandando a la guerra. Estábamos preocupados porque entonces había posibilidades de que no hubiera PREP, por ejemplo, que requiere un trabajo técnico. Hay que construir el sistema para el PREP. Hay quienes piensan que eso es algo muy sencillo. Bueno, no es tan complicado, pero requiere de un tiempo, un sistema, porque es una elección específica. Va a haber conteo rápido, ¿no? Hace falta pues, aprobar los formatos de la documentación electoral, las boletas. Hay trabajo hecho, pero hay que cumplir las formalidades de ley de la aprobación de toda esta documentación y hay que mandarla a hacer. Sí, bueno, de hecho por eso leía, un consejero electoral pedía un poco de sensibilidad del Estado. Pero ahí lo que estamos viendo es otra vez, Víctor, un poco las difíciles relaciones que la propia ley genera entre la federación y los órganos locales, claro, donde digamos que los principios de subsidiariedad no son muy claros. Claro, no, y además yo agregaría lo que bien señalaba Javier Santiago, lo siguiente, no va a ser una elección fácil, por 2 razones, o sea, una por el clima político que deja una elección tan estrecha. El clima político tienes hasta un atentado a un ex. Exactamente, justo voy para allá, o sea, un ex gobernador con atentado que es connotado jefe de un grupo político de la entidad, Fernando Moreno Peña, ¿no? Conocido como el jefe del grupo Universidad, históricamente definido, la situación misma del futuro político de Ignacio Peralta mismo, que incluso sigue cuestionándose o no, si puede quedar o no habilitado para la elección, igual que Jorge Luis Preciado, por las presuntas ideas de que, por ejemplo, en el caso de Preciado, la sentencia alude que el PAN fabricó pruebas en la idea de votantes que que se presentaron a la urna siendo muertos o inhabilitados para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ahora sí que en este lado la fabricación de pruebas indica que la FEPADE tendrá que determinar si el representante estatal, el presidente estatal del PAN y el mismo candidato Preciado fabricaron o alteraron o no las pruebas ya están alteradas. Lo cual es un delito, ¿no? Lo cual es exactamente, pero determinar si ellos son los que hicieron directamente la fabricación
fabricación de pruebas. O sea, la fabricación ya está tipificada. Sí, está Nada más claro. la idea es saber si ellos son los responsables y si esto afecta o no particularmente apreciado. En el caso de Nacho Peralta es también ver la situación de si la colusión de funcionarios pudiera él tener alguna intromisión directa para haber generado esa colusión de funcionarios. Entonces, eso también es otro asunto que el INE va a tener que esperar la determinación de las autoridades. Mientras tanto, los dos se van a intentar registrar y si por alguna situación, mientras no hay un proceso debidamente construido, los dos candidatos tienen derecho a competir hasta que el proceso dicte un auto de formal prisión o una inhabilitación concreta de parte de la Procuraduría. Entonces, eso es una etapa que no va a ser nada fácil y que va a haber mucha presión en el reflector para el instituto. Pues yo creo que Víctor pone, digamos que el balón en la horquilla de lo que se les viene a ustedes, traes violencia política, un atentado que refleja la descomposición local de la propia clase política y ya impugnaciones sobre los que pueden ser o repetir como los candidatos. Y falta, De eso- falta un elemento falta un político. elemento, bueno. Desde mi punto de vista falta un elemento político. Pues es un punto de tensión con vista al 2018 entre pues una coalición y un partido importante en la disputa. Ahorita nos tienes de la- vuelta en Opiniones Encontradas, estamos hablando de la elección de Colima y nos quedamos casi en el nudo de la discusión sobre por qué este estado relativamente pequeño, con pocos electores, ha adquirido esa trascendencia, esa importancia, se ha convertido en la máxima prioridad tanto del PAN como del PRI. Y tú estabas señalando, poniendo el dedo en la llaga, Javier, hablando de la tercera tensión que ya habías detectado. Lo que sucede es que las elecciones intermedias y las elecciones locales, sean de gobernador o de ayuntamientos, las que implican control territorial, pues se han convertido en elecciones más importantes para los partidos después de 2006. Creo que este fenómeno se da para 2012 y se está volviendo a presentar para 2018, pues en tomar posiciones vista la elección O sea, presidencial. ya es la lucha por el territorio en el que empiezas a pelear palmo a palmo, como en el Gran Premio, quién está en la pool y quién se Porque va poniendo ahí la competencia, posicionando. la competitividad entre los actores ha ido creciendo. Y para 2018 se perfila una alta competitividad. O sea, así, a ojo de buen cubero, podría haber 5 o 6 candidatos, contando. Más los independientes que se nos junten en el camino. Entonces, no, más o menos 5 o 6 con 1 o 2 independientes. Entonces, Algunos ya están en va a campaña. haber una votación fragmentada. Entonces, es el territorio que se gane en una elección local o en una gobernatura es importante. No estoy descalificando, estoy describiendo y además señalando la relevancia que tienen estas elecciones para la elección presidencial, que en el pasado no la tenían. Pero ese es un elemento también para que pues los ánimos O sea, a ver, suban de temperatura, ¿no? Decirlo claro, el control territorial para posicionarte y mejorar tu capacidad de desempeño en una elección federal. Claro, porque además, En este caso, la presidencial. sí, pues está habiendo una actitud de los nuevos gobernantes de dureza con los exgobernantes. Sí, yo ahí abonaría un poco, iría yo un poco más lejos, es decir, esta elección no es menor para el PAN, es un intento de reconquista de una parte de un segmento territorial donde ha perdido presencia, que es el occidente del país, después un lugar de donde ha Jalisco, tenido, sí, Michoacán, entonces necesita una cabeza de playa. Es decir, Colima puede ser esa cabeza de playa para de ahí generar una estrategia de difusión. Una vez que pierde Jalisco, ¿no? y Que era Michoacán, sobre o que Michoacán. tenía expectativas importantes Michoacán. Entonces, digamos, es volver a tratar de reconstruir el viejo corredor del Bajío que vaya desde Occidente hasta Veracruz, entonces que es la zona tradicional del PAN. Y la otra para el PRI es que no puede darse el lujo de dejar perder a Nacho Peralta. Nacho Peralta fue subsecretario de Comunicaciones y Transportes con Peña Nieto, es decir, es un actor que se sacrificó en términos de ceder la gobernatura, incluso por cuestiones de género, a Meli Romero. Entonces, ahí digamos, como dirían coloquialmente, la vieja lógica del sistema, el sistema se la debe. Y entonces, en ese sentido, y también evidentemente por la razón que yo pondría sobre la mesa Bueno, de pero no eso permitir... parece que se le notó hasta al presidente Peña el otro día cuando se le apareció preciado Sí, ahí. exactamente, tú ya haciendo campaña, ¿no? O sea, con el asunto del huracán. Entonces, en ese sentido, no es por eso, entonces, insisto, quizá ahorita es el prolegómeno de lo que va a ser seguramente una jornada electoral muy intensa hasta el 2016, o sea, sumándole las otras
otras 12 elecciones que bien se señala acá. Entonces, el que no tengamos un punto de reposo, que íbamos a suponer que íbamos a tener cierto nivel de reposo con esta elección y la de Jesús María, que también tiene este asunto del intríngulis de los registros del Partido Humanista, del Partido del Trabajo, también otra decisión polémica y difícil que se afrontó en estos últimos días, pues nos da una idea de un escenario electoral muy caldeadito, muy subido de tono, y que, bueno, yo creo que la verdad es que, digamos, de lo que puede hacer el INE y el tribunal en esto, pues ahí es donde creo que sí vamos a ver realmente una prueba de fuego todavía de mucha mayor dimensión de la que sufrimos ahorita. La pelota en tu 2015, cancha, ¿no? la pelota en tu cancha, y con eso voy cerrando. Bueno, hay que instalar 903 casillas, capacitar 6.321 funcionarios. Además hay que hacer la insaculación de 64. 11 semanas es lo que ustedes estaban diciendo. ¿Suficiente con eso? Más de 2 a 3 meses es el tiempo que requerimos. Pero si quieres decir algo último respecto al Instituto Electoral del Estado. Él no fue cuestionado en su trabajo organizativo. No. No. Y creo que pues es un daño colateral el que el INE organice totalmente la elección. Bueno, sí hay una mención, o sea, hay una mención en la sentencia de que el PAN alude que hubo muchos consejeros distritales con procedencia del PRI. A ver, bueno, pues, pero el PAN alude, pero el tribunal... Exactamente. No lo acredita. No acreditó. Acreditó solamente en Ixtlahuacan. Se me fue el tiempo, perdón. Javier Santiago, muchas gracias por haber estado con nosotros. Consejero electoral del INE, muchas gracias, Víctor Alarcón. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana a 7:30 aquí desde la Esquina de la Información. Mientras tanto, páselo muy bien.